Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues bueno, el día de hoy vamos a revisar lo que es un archivo de mi amigo Juan, un suscriptor del canal que nos lo envía. Él tiene problemas con que su computadora se está trabando y se cierra. Trabaja con líneas 2D. Así que este tutorial va directamente a las personas que pueden trabajar solamente con 2D, muy poco 3D. Esto normalmente lo hacemos para cuando utilizamos algún tipo de molde plano, en este caso, por ejemplo, plastisol. Y también en algunos casos, bueno, te ayuda a tratar de diseñar menos en la cuestión de todo el modelado 3D. Pero aquí encontré algunos detalles que me gustaría comentarles. Si tú trabajas con curvas, solamente modelos 2D y máquinas, creo que esto te puede interesar. Comenzamos. Bien, pues como les comentaba mi amigo Juan, aquí ahorita voy a quitar el correo, pero nos comenta que tiene algún tipo de problemas con su programa que se le cierra. En esto ya descartamos lo que puede ser el procesador de su computadora, la memoria RAM, la tarjeta de video. Está súper potente el equipo, así que aquí el problema no es como tal el computador, dejando al lado que probablemente sea la versión de Rhino que tengas, que te esté generando algún problema o que no estuvo bien instalado. Me gustaría que revisáramos un poquito lo que es el maquinado, porque creo que hay cosas que sin duda podemos mejorar. En este caso, les tengo aquí en la imagen lo que es el molde. Es una brutalidad, la verdad. Este tipo de moldes trabajan con las cavidades, obviamente, solamente es una cavidad, primero que nada. A diferencia de los moldes de plástico, que son unas formas tridimensionales, estas piezas son planas y los podemos ocupar para llaveros, incluso algunos adornos de los zapatos. La marca normalmente viene en este tipo de plástico que son de colores. Si ahorita encuentro una imagen, la pongo por aquí. Ya saben que no soy bueno editando, para que lo identifiquen. Bueno, este producto o este tipo de productos normalmente trabajan, hasta donde tengo entendido, y que mi amigo Juan nos desmienta, si no, en los comentarios, y ustedes sabrán un poco más. Bueno, entonces aquí ya lo que tenemos es el archivo. Y como pueden ver, hay muchísimas trayectorias para poder llegar al objetivo, ¿vale? Pero en su gran mayoría, las trayectorias nos desbastan áreas planas. Pero yo sí te voy a sugerir de entrada una cosa. Y para ustedes también, si trabajan con solamente curvas, como aquí lo vimos, no tenemos un modelo 3D como tal sólido. Voy a regresar. Si ustedes pueden ver, voy a apagar trayectorias. No tenemos un modelo sólido como tal. Tenemos algunas partes cajeras donde viene el diseño hecho, y en este caso nos funciona muy bien, por ejemplo, para ir separando las trayectorias. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la limitante, por ejemplo, de aquí? Al no tener todo el diseño 3D de todo lo que vamos a hacer, no podemos utilizar redesbastes, Juan. Y en este caso, o bueno, podríamos, pero tendríamos que estar poniendo muchos límites. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Que vas a tener que generar esto, muchísimas trayectorias muy específicas para cada maquinado. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, aquí hay una trayectoria de acabado. Voy a venir déjenme ver, creo que es esta, simular. Pues básicamente lo que aquí hacemos es contorneamos, pero tengo un acabado, se llama semiacabado, y como pueden ver, lo que hace es esto, ¿no? Le da un acabado en esta parte, que son como las cavidades, pues así lo podemos llamar, del molde, ¿no? Que tienen unas formas, pues como prismáticas, ¿no? Algo así. Bien, entonces después de ese acabado tenemos este otro acabado. ¿Qué hace este otro acabado? Bueno, déjenme lo simulo.
para que veamos. Aquí volvemos a pasar por el área que ya acabamos. Si es, primero que nada hay que ver, ¿no? Si es un material como el que les estoy mencionando, que sea material blando, que no estemos trabajando, por ejemplo, con acero, que no estemos trabajando con ningún tipo de acero, ningún tipo de aleación que tenga que ver con carbono, con un material o un metal alto en carbono, hay que tratar de evitar, por ejemplo, dar bastantes sobrepasadas. ¿Y a qué voy con esto? El tiempo de maquinado de este molde debe ser muy, muy alto. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos el modelo primero 3D, tenemos la posibilidad de utilizar lo que es el redesbaste. Y aquí voy a hacer un ejemplo. Aquí ya tenemos esta parte desbastada, con la trayectoria, ¿sí? Con una herramienta de 1 milímetro. Seguramente estamos utilizando una herramienta de 1 milímetro porque necesitamos que también entre, por ejemplo, en estas zonas, que aquí ya de entrada, pues no lo hizo. Pero nosotros podríamos utilizar sin problema aquí una herramienta del tamaño. Recuerden que para nosotros maquinar una pieza, lo que sea, nuestra restricción siempre van a ser nuestro radio mínimo, que quiere decir que voy a venir a la pantalla superior y voy a cambiarme a programa. Aquí el modelo, su modelo, este modelo por ejemplo, su restricción va a ser el radio mínimo que tengan ustedes dentro de esta parte. Ejemplo, aquí, porque no lo detecta automáticamente, pero vamos a pensar que nuestro radio, a ver, vamos a ver aquí, fuera este, ¿no? Nuestro radio más pequeño es este. Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo una herramienta de 3 milímetros. Entonces, si yo utilizo una herramienta de 3 milímetros, estoy garantizando que voy a entrar en mi radio más pequeño. Entonces, punto número 1, tip número 1. Primero localiza tu radio mínimo. ¿Sale? En este caso, estoy suponiendo que es este, ¿no? Y con ese radio mínimo vamos a tener, por ejemplo, para punto de partida, no quiere decir que de ahí vaya a ser todo, es nuestro punto de partida. En ese punto de partida, detectando el radio mínimo, vamos a saber cuál es la herramienta más grande que podemos meter utilizando una estrategia de desbaste. Esto es entre comillas. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Porque después podemos utilizar redesbaste. Utilizamos una herramienta más pequeña y el software lo que va a hacer es que simplemente va a entrar en las partes en donde no alcanzó a entrar la herramienta con mayor diámetro. Pero para eso sí necesitaríamos, por ejemplo, voy a volver acá y voy a estar aquí. Necesitaríamos que el modelo estuviera cerrado, primero que nada. Por ejemplo, si aquí nosotros necesitamos que maquine esto, ¿no? Vamos a pensar que necesita mi amigo Juan que el material sí se desbaste en esta profundidad, pero que me respete esta isla, porque aquí tenemos el vector y en la simulación tenemos que después mi amigo Juan desbasta esta parte. Vamos a empezar a tratar de reducir lo más que se puedan las trayectorias. Ejemplo, aquí, y lo voy a hacer solamente con una pieza. Déjame ver si está agrupado, o solamente, sí, está agrupado. Entonces voy a venir aquí, voy a primero que nada darle un planar surface, tengo un parche aquí, tengo otro parche acá. Y ahora voy a utilizar Loft. Voy a seleccionar esta curva y voy a seleccionar disculpen, no está completo. Entonces aquí voy a utilizar un comando que se llama duplicar borde. Esto lo que va a hacer es que me va a duplicar todos los bordes que estén abiertos, ¿sale? De mi superficie o de mi sólido, que no puede ser un sólido porque está abierto. Selecciono la curva, selecciono esta otra curva y le voy a dar Loft y le doy y luego vengo nuevamente aquí, repito lo mismo, proceso, selecciono primero las dos curvas
Como recuerden que Rhino recuerda el último comando, ya sea presionando clic derecho, barra espaciadora o la tecla de Enter. Entonces no necesito volverlo a teclear, simplemente le voy a dar Enter. Me dice que si así está bien, le digo que sí y le doy OK. Bien, al hacer esto, voy a unirlos con un join. Y ahora lo que quiero que veas es que si yo, por ejemplo, voy a venir aquí y voy a cambiar mi herramienta, ojo también con los parámetros. Editar. Quiero mencionar que obviamente esto lo estoy haciendo con desconocimiento total del proceso que puedas llevar tú, Juan, o tú, amigo, que estás trabajando con este tipo de moldes que son, digamos, solamente hacia una dirección. Porque lo único que yo tengo de conocimiento, sí he llegado a hacer moldes de plastisol, pero les digo, los hago en este tipo de material. Se ponen los líquidos, llenas las partes y luego se mete en un horno, se seca, lo sacas y ya queda la etiquetita muy bonita. Y yo, con base en esa información que tengo yo, y lo que yo haría sería, primero que nada, no le voy a dar, yo veo que por ejemplo, aquí moví el archivo, pero tienes por ejemplo Rogue, tienes lo que son Finish Deep, y lo que tienes también es, sí, bueno, prácticamente el Finish Deep. ¿Para qué es el Finish Deep? El Finish Deep es, como el nombre lo dice, digo, no soy bilingüe, ya saben que no soy malo en el inglés, pero lo que nos va a hacer es que va a tratar de trabajar la superficie un poco más, digámoslo, suave, por así decirlo. Vamos a ir limitando las bajadas. Si de repente le pusimos medio milímetro en cada pasada, pero necesitamos llegar a un fondo específico, lo que hacemos es le ponemos un Finish Deep para que vaya haciéndolo en menor proporción del diámetro de la herramienta y el material quede muchísimo mejor. Entonces, aquí no es necesario poner Finish Deep. ¿Por qué? A menos que el proceso lo diga, y eso sería, te lo encargo en los comentarios. No es necesario porque apenas estamos desbastando capa por capa, o por niveles, si lo quieres ver así. Entonces, ahorita no es necesario hacer un Finish Deep. ¿Por qué? Porque van a seguir entrando herramientas. Todavía no llegamos a la profundidad de aquí, por ejemplo. Entonces, ahorita Finish Deep, no, esa es una sugerencia. El otro, por ejemplo, en parámetros de corte, no estás dejando stock. ¿Y esto qué nos va a generar? Que obviamente, pues tu modelo ya va a estar a cero. Si tienes deflexión de herramienta con la primera o con la segunda, ya no tienes manera de cómo compensarlo, ¿sabes? De cómo repararlo. ¿Por qué? Porque ya estamos maquinando a cero. Normalmente nunca maquinamos a cero, y menos cuando estamos llegando en los primeros desbastes. Siempre tenemos que dejar un sobrematerial que después vamos a remover. Tú, por ejemplo, en el primer desbaste, pues hace todo lo que fue general, pero después tienes un segundo maquinado que le contornea toda la parte de la isla. Básicamente no tendría mucho sentido, por ejemplo, si dejas una décima de sobrematerial, cuando pases por aquí de nuevo, lo va a hacer sin ningún problema. Porque te va a remover el material porque estás contorneando. Entonces, espero ser claro hasta ahí.